Mi padrastro me dijo que no podía ir de vacaciones con ellos solo 6 horas antes de nuestro vuelo. Dijo que era por mi salud y me mostró informes médicos sobre mi condición. Mientras ellos estaban de viaje, investigué un poco y descubrí que eran falsos y que todo fue planeado por mi hermanastro. Así que decidí darles una gran sorpresa cuando regresaran. Hola, el incidente del que voy a hablar hoy ocurrió entre mi hermanastro, un hombre de 23 años, y yo, una mujer de 23 años. Para efectos de la historia, lo llamaremos Tom. Fui adoptada por mi padrastro durante mi preadolescencia después de que mi padre biológico dejara a mi madre por otra persona que le gustaba. Mi madre no gozaba de buena salud, y su razón fue que no podía cargar con su peso. Después del divorcio, mi madre conoció a mi padrastro en el hospital, donde él la estaba tratando como médico. Sintieron una conexión y pronto se casaron. Mi padrastro era viudo y tenía un hijo, Tom. Desde el principio, Tom no me cayó bien ni a mí ni a mi madre. Al principio, ambos padres pensaron que era una reacción a la nueva dinámica, pero el comportamiento de Tom no cambió mucho con los años. No era abiertamente malo con nosotros, pero en general era distante y extremadamente grosero. Por ejemplo, ambos íbamos a la misma escuela, pero él no me reconocía como su hermana ni me invitaba a jugar con sus amigos. Poco después de su matrimonio, mi madre enfermó gravemente y se reveló que sufría de una enfermedad en etapa 4 y no viviría mucho tiempo. Fue entonces cuando mi padrastro decidió adoptarme para que tuviera a alguien a quien llamar familia después de que mi madre falleciera. Incluso en el funeral de mi madre, Tom no se involucró mucho, en su lugar, planeó unas vacaciones con sus amigos el mismo día del funeral. Solo después de mucha insistencia y drama por parte de su padre, canceló el viaje. Mi padrastro fue extremadamente amable conmigo durante toda mi infancia y nunca me hizo sentir como una extraña, pero estaba tan ocupado con su trabajo que casi nunca estaba en casa. Así que, con solo Tom y yo juntos, ocurrieron muchas peleas tontas. Algo que noté sobre él es que era muy consentido. Tom era un estudiante promedio, pero no pudo ingresar a una buena universidad. Por otro lado, yo era muy estudiosa y sabía que ingresaría a una gran universidad. Ambos planeábamos ir a la escuela de medicina después de graduarnos, con su motivación siendo el dinero y la mía ser como mi padrastro. Nos vimos muy poco una vez que dejamos la casa para ir a la universidad, solo durante las vacaciones con papá. No tuve contacto con él fuera de nuestra casa, y fue durante nuestras reuniones familiares bianuales que me enteré de que él se estaba gastando su tiempo y dinero en fiestas con amigos. Pero no me importaba, tan pronto como terminamos nuestra graduación, ambos intentamos ingresar a la escuela de medicina. Yo lo logré en el primer intento, mientras que Tom fracasó. Desde ese momento, su disgusto por mí se convirtió en celos. Mi padrastro estaba encantado con mi logro y planeó unas cortas vacaciones de una semana a Camboya para mí y Tom. Tom dudó al principio, pero aceptó después de que papá lo convenciera, asegurándole que personalmente supervisaría su progreso para su próximo intento. Yo estaba emocionada de tener algo de tiempo libre después de tanto trabajo duro. Teníamos nuestro vuelo tarde en la noche, así que por la tarde, mi padrastro apareció en mi habitación un poco estresado. Le pregunté qué pasaba, y fue entonces cuando me dijo que podría no ser posible para mí ir de vacaciones con ellos. Estaba confundida y le pregunté qué estaba ocurriendo. Me dijo que Tom estaba husmeando en su armario buscando algunos libros viejos que mi padrastro tenía, y fue allí donde encontró estos informes médicos que me pertenecían. Me dijo que mi madre nunca se los había mostrado y que decían que tenía una condición desde la infancia que hacía inseguro viajar en avión. Para aclarar, mi universidad estaba a 1 hora en coche de mi ciudad natal, así que casi nunca había tomado un vuelo en todos estos años. Miré los informes y parecían reales. Estaba bastante desanimada y mi padrastro decidió cancelar el viaje por completo. No me gustó eso porque él también estaba bastante emocionado por el viaje, así que lo obligué a ir con Tom y le aseguré que estaría bien teniendo un fin de semana tranquilo en casa. Después de mucha discusión, finalmente decidieron irse de vacaciones. La siguiente semana fue más agitada de lo que había pensado. Mi padrastro me enviaba constantemente fotos de sus vacaciones, y yo reaccionaba a ellas de manera muy indiferente, solo por su bien.
Estaba bastante curiosa por los informes médicos y decidí investigar el problema que supuestamente tenía con la ayuda de Google y algunos amigos que había hecho mientras me preparaba para el examen de ingreso. Me di cuenta de que la enfermedad era hereditaria. Dado que tenía mucho tiempo libre, decidí buscar los informes médicos de mi madre para ver si ella la tenía, y para mi sorpresa, no la tenía. Entonces pensé que podría haber venido del lado de mi padre. Mi padre biológico no era una buena persona y había estado en la cárcel unas cuantas veces y actualmente estaba en una, así que pensé en pedir su información médica a la prisión, ya que necesitaba saberlo para mi propia salud. Me dijeron que él tendría que firmar para dar acceso y que me avisarían si podían dármela. No pensé que sucedería, pero 2 días después recibí una llamada de la comisaría pidiéndome que recogiera el informe médico ya que mi padre biológico había firmado. Incluso él no tenía la enfermedad mencionada en mis informes. Solo quedaban 2 opciones, una era que no era hija de mi padre biológico y la segunda que los informes eran falsos. Solo la segunda opción tenía sentido porque en los informes de mi madre encontré una prueba de paternidad para mí. Aparentemente, mi padre biológico no estaba muy seguro de mi madre y había realizado una prueba de paternidad que probó que era hija de mis padres, efectivamente. Tan pronto como me di cuenta de esto, llamé a mis amigos y les hice saber lo confundida que estaba con todo esto. Uno de ellos me dijo que era bastante fácil hacer informes médicos por dinero. Al escuchar esto, mi primera sospecha recayó en Tom, porque él fue quien encontró los informes y se los dio a papá. Corrí a su habitación y comencé a buscar. Se sentía mal invadir su privacidad, pero necesitaba saber la verdad. En su escritorio, debajo de una pila de papeles, encontré un borrador de los informes médicos. Había notas en la escritura de Tom detallando cómo crear un informe falso convincente. Estaba sorprendida por la revelación. Sabía que no le gustaba, pero no esperaba que llegara tan lejos como para realmente excluirme. También encontré un diario sospechoso allí, pero estaba demasiado impactada como para mirar más allá de los informes. Quería contarle a mi papá lo que había sucedido, pero decidí no arruinar su viaje. Al día siguiente, cuando finalmente pude reunir mis pensamientos, decidí volver a la habitación de Tom y ordenarla un poco. Me topé con ese diario negro nuevamente, y después de mucha consideración, decidí abrirlo y leerlo. Lo que encontré fue algo que no podría haber imaginado en mis sueños más salvajes. El diario tenía entradas diarias sobre el dinero que Tom había gastado durante la universidad. Mucho de ese dinero fue a parar a unas pocas personas, y sus números estaban escritos junto a sus nombres. Reuní todo el valor que tenía y llamé a uno de esos números. Al hablar, me di cuenta de que eran los números de algunos prestamistas. Al obtener más detalles bajo el falso pretexto de que Tom había desaparecido y yo, su hermana, lo estaba buscando a través de sus contactos, me di cuenta de que estos tipos le habían prestado mucho dinero, que él había perdido apostando. Al seguir investigando en el diario, encontré el número de teléfono de uno de sus compañeros de cuarto y decidí llamarlo. Le pregunté sobre Tom y me contó todo. Este tipo no estaba en contacto con Tom desde hacía 3 años. Fueron compañeros de cuarto durante el primer año, pero Tom no se tomó en serio la universidad y había caído en malos hábitos durante los primeros 6 meses. Intentó volver a encaminar a Tom y alejarlo de las distracciones, pero después de un tiempo decidió que era mejor ocuparse de sus propios asuntos y solicitó un cambio de habitación. Dado que mi padrastro tenía mucho dinero, financió nuestra educación hasta ese momento y solía enviar dinero para la matrícula y algunos gastos cuando era necesario. Tom había desarrollado una adicción y abandonó la universidad después de 1 año. En cuanto a su compañero de cuarto, Tom solía pedir dinero a prestamistas y se lo devolvía con la matrícula que nuestro padre le daba. Nadie en nuestra familia, ni siquiera nuestra familia extendida, sabía de esto. Tom podría presentarse al examen de ingreso sin un título, pero incluso si hubiera pasado, no había forma de que pudiera haber ingresado a la escuela de medicina porque no tenía un título previo. Me tomó unas horas procesar esta información y lo que realmente era un fraude Tom. Antes no estaba segura de por qué no quería que fuera de vacaciones con ellos, pero ahora, con muchas cosas claras, solo esperé impacientemente a que mi padrastro y Tom regresaran.
Mi padrastro y Tom regresaron al día siguiente como estaba previsto. Ambos parecían bastante felices, pero no tenían idea de lo malas que se pondrían las cosas. Después de que ambos se relajaron un poco, le pedí a mi papá si podía hablar con él sobre algo. Tom hizo una mueca y se levantó para irse, pero lo detuve y le pedí que se quedara también, ya que era crucial. Primero le mostré a mi papá mis informes y le pregunté si sabía de dónde provenían estos informes. Dijo que, dado que se hicieron antes de casarse con mi madre, no tenía idea de la fuente porque no estaba muy familiarizado con la ciudad de mi madre. Pude ver el rostro de Tom ponerse rojo a su lado. Mi padrastro preguntó por qué, y le conté toda la pequeña investigación que había hecho durante el fin de semana y cómo descubrí que no había forma de que pudiera haber tenido esta enfermedad. No le había dicho nada sobre Tom hasta ahora, solo para darle la oportunidad de confesar por su cuenta, pero se sentó allí en silencio, asustado. Después de volver a revisar los informes de mi padre biológico y mi madre, mi padrastro también se confundió. Fue entonces cuando le pregunté a Tom si le gustaría intervenir. Su rostro palideció y negó con la cabeza mientras jugaba con su teléfono. Luego procedí a contarle a mi papá todo, cómo había encontrado los informes falsos en la habitación de Tom y le había preguntado a algunos de mis amigos, quienes me dijeron sobre la posibilidad de que los informes fueran falsos. Mi papá estaba tan sorprendido como yo la primera vez y se volvió hacia Tom, que estaba al borde de las lágrimas. Decidí que primero obtendría la respuesta de por qué quería excluirme de las vacaciones y luego revelaría la verdad sobre su vida falsa. Mi papá comenzó a gritarle, preguntando de dónde había sacado los informes y por qué necesitaba hacer algo así. Se mantuvo en silencio durante el mayor tiempo antes de finalmente romper su silencio. Dijo que después de que mi mamá falleció, nuestro papá me prestó mucha más atención a mí que a él. Siempre me había resentido por robarle a su papá, y ese límite se cruzó una vez que pasé el examen de ingreso a medicina y él no pudo. Afirmó que no había malicia de su parte detrás de este paso, solo quería pasar una semana a solas con su papá. También le dijo a mi padrastro que obtuvo los informes de un amigo de la universidad que tenía algunas conexiones. Mi padrastro estaba extremadamente enojado con él y estaba tan furioso que ni siquiera podía mirarlo. Giró su rostro hacia mí y, con lágrimas en los ojos, se disculpó por el comportamiento idiota de Tom. Tom, por otro lado, también lloraba profusamente, pidiendo disculpas tanto a mí como a su papá. Abracé a papá y le dije que él no tenía nada que ver con esto y luego me volví hacia Tom. Luego le pregunté si aún quería decirle algo a nuestro papá antes de que yo revelara la verdad. Mi padrastro estaba extremadamente confundido con esto y Tom se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Sus lágrimas se detuvieron inmediatamente y corrió a su habitación antes de que pudiera decirle algo a mi padrastro. Regresó de su habitación con una bolsa en el hombro. Mi papá intentó detenerlo, pero salió de la casa y se sentó afuera en un Uber que había llamado. Mi padrastro estaba demasiado desconcertado por todo esto y se sentó para calmarse. Ahora hemos estado tratando de contactar a Tom por teléfono constantemente, pero él no responde. Aún no le he contado a mi padrastro sobre su vida alternativa porque temo que podría afectarle demasiado ahora mismo, y jugar con su salud es lo último que haría. Se lo diré tan pronto como encuentre el momento adecuado, hasta que escuchemos algo de Tom, que se fue apresuradamente. Actualización 1. Después de que Tom se fue, recibimos una llamada de su tía materna, quien lo vio pasar por su casa en el coche y preguntó si estaba allí para visitarla. Algunas noticias de Tom calmaron a mi padrastro, quien le preguntó si Tom se había detenido. Ella dijo que no, pero lo llamó y le preguntó si deseaba pasar la noche, ya que sintió que algo andaba mal. Mi papá le agradeció y colgó. Unas horas más tarde, recibió un mensaje de texto de la tía diciendo que Tom estaba con ella, a salvo. Mi papá inmediatamente se preparó para ir a buscar a Tom de regreso a casa. Este era el momento adecuado. Le pedí que esperara y se sentara porque había algo mucho más grande que quería revelarle. Fui a mi habitación y tomé el diario de Tom. Lo había escondido el día que lo encontré y lo mantuve oculto como prueba. Le mostré el diario y le conté todo, desde que Tom tomó préstamos hasta que abandonó la universidad después del primer año.
Mi papá, al escuchar esto, se sostuvo la cabeza entre las manos, tratando de procesarlo todo. Finalmente, decidimos que no era el momento de traer a Tom de regreso a casa, al menos hasta que mi papá pudiera entender el fraude de Tom. Durante los siguientes 3 días, mi padrastro se mantuvo en contacto constante con la tía de Tom para saber sobre su paradero. El comportamiento de la tía cambió hacia mi papá después de 1 o 2 días, y al preguntarle, reveló que Tom le había dicho la razón por la que se había ido de casa. Mi papá, todo desconcertado, le preguntó por qué estaba siendo tan grosera con él si ese era el caso. Ella dijo que obviamente no querría hablar con alguien que estaba tratando a su hijo de manera tan dura y practicando favoritismo hacia su hijastra tan descaradamente. Mi papá se enojó mucho con esto y le pidió a la tía de Tom que se callara y le contara la verdad. Ella no lo creyó al principio, pero una vez que le envió los informes falsos que Tom había forjado, se quedó en silencio y dijo que hablaría con mi papá más tarde después de hablar con Tom cuando regresara del trabajo. Esa misma noche, mi padrastro recibió una llamada de la tía de Tom, quien dijo que Tom se había ido tranquilamente de su casa mientras ella estaba en el trabajo y se llevó con él un paquete de dinero en efectivo que había guardado para emergencias en un cajón escondido. También dijo que dejó una carta diciendo que se dirigía a la casa de sus abuelos en otro estado y agradecería que su padre no supiera nada de él. Mi padrastro, en este punto, estaba tan frustrado con Tom y sus payasadas que decidió no perder tiempo buscando dónde estaba Tom. Llamó directamente a su madre y su padre, quienes no respondieron a sus llamadas. Ambos rara vez usan cualquier cosa relacionada con la tecnología moderna, y los teléfonos que tienen son solo para emergencias, así que les escribió una carta pidiéndoles que lo llamaran inmediatamente después de que Tom llegara. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y han sucedido muchas cosas. Mis abuelos maternos viven en un estado no tan lejano, por lo que la carta les llegó en 2 días. Tom había llegado a su casa antes que la carta y no tenía idea de su existencia. Les contó la misma historia de mi papá no me trata bien a sus abuelos, quienes eligieron creerle. Llamaron a mi papá y le pidieron que los visitara lo antes posible porque era urgente. Mi papá me llevó con él y volamos esa misma noche. Al llegar allí, papá comenzó inmediatamente a buscar a Tom, quien no estaba por ningún lado. La abuela de Tom nos llevó a la sala de estar y le pidió a mi padrastro que se calmara. El abuelo de Tom le dijo a mi padrastro que Tom estaba a salvo en su propia habitación, pero no nos encontraríamos con él porque temía que algo terrible pudiera pasar si nos veíamos. Mi padrastro les contó de inmediato toda la historia sobre Tom, cómo había huido robando el dinero de su tía con pruebas y cómo necesitaba rendir cuentas. El abuelo le dijo que sabía que esta historia era falsa porque mi padrastro quería darme todo de su testamento, según le había dicho Tom. Mi padrastro intentó convencerlo de que era falso, pero Tom había obtenido algunos documentos falsos que decían que era el testamento de mi papá, el cual mencionaba cómo planeaba darme todo. Mi padrastro intentó explicarle a su padre que nunca había hecho un testamento, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Después de mucho discutir y no poder ver a Tom, decidimos irnos. Antes de irnos, la abuela de Tom le dijo a mi papá que iba a darle a Tom toda la herencia que le correspondía a mi padrastro. Mi padrastro estaba asombrado por esto y parecía emocionado ante la perspectiva de que su propia familia se volviera en su contra, pero se sintió tan derrotado frente a su padre que decidió irse sin decir una palabra. Al irnos, vimos a Tom mirándonos desde la ventana de su habitación con una cara muy apenada. Mi padrastro estaba extremadamente estresado por todo esto y me sentí mal por ser la portadora de malas noticias. Me consoló y me dijo que nada de esto era mi culpa y que debía estar preparada para irme a la escuela de medicina el próximo mes. Ahora estaba cansado de Tom y planeaba eliminar su nombre de su testamento. Quería tener una confrontación final con Tom para obtener respuestas sobre por qué estaba haciendo esto y luego cortar todo contacto con él. Actualización 3. Estoy escribiendo esta actualización unos días después de la última. No habíamos tenido contacto con Tom ni con sus abuelos, y honestamente, en este punto, mi padrastro y yo solo queríamos seguir adelante con nuestras vidas temporalmente. Estaba empacando para mi escuela de medicina, mientras que mi papá se ocupaba de su trabajo. Un día recibió una llamada perdida de sus padres.
Dado que rara vez usan teléfonos, supuso lo peor y los llamó preocupado. Su madre estaba llorando al teléfono y no podía decir mucho, así que su padre tomó el teléfono y también sonaba tenso. Antes de que mi padrastro pudiera preguntar, su padre le contó todo el incidente. Aparentemente, justo después de que nos fuimos de la casa de los abuelos de Tom, él bajó de su habitación y lloró frente a ellos. Les dijo que nunca iba a llegar a ninguna parte sin dinero y que sus sueños de convertirse en médico podrían también simplemente desmoronarse. Esto llevó a que sintieran lástima por él y le firmaron un cheque, pero solo para emergencias. Al día siguiente, Tom volvió a irse con el cheque, y esta vez no dejó ninguna nota ni nada. Intentaron llamarlo, pero el teléfono parecía estar perpetuamente apagado. Mi padrastro les pidió que se calmaran por teléfono y decidió informar a todos sobre Tom para que no pudiera convencer a nadie más que conocieran. Llegó a casa temprano ese día y escribió una publicación en Facebook describiendo todo lo que Tom había hecho hasta ese momento, incluyendo robarle a su tía y a sus abuelos. Mencionó claramente en esa publicación que la consideraran una advertencia para no ser otra víctima de Tom. La publicación obtuvo muchas impresiones. Luego llamó a la tía de Tom e invitó a su casa a ella y a sus padres, quienes volarían esa noche. Cuando se reunieron, les preguntó si habían recibido alguna llamada de Tom, lo cual ambas partes negaron. Luego sugirió presentar una denuncia contra Tom si deseaban recuperar su dinero perdido, porque no veía otra forma de encontrar a Tom. Después de mucha vacilación y deliberación, aceptaron. Todos fueron a nuestra comisaría local y presentaron una denuncia por robo y falsificación en su contra. Los abuelos de Tom se disculparon con mi padrastro por no confiar en él y decidió enviarlos de regreso y encargarse del caso en su nombre. Se fueron al día siguiente. Actualización 4. Sé que esta actualización ha sido muy esperada, pero me ocupé con la universidad y estoy escribiendo esta actualización ahora que estoy de vuelta en casa para las vacaciones de Navidad. Hasta que me fui a la universidad, no hubo ninguna actualización sobre Tom y su paradero. Estaba un poco reacia a dejar a mi padrastro solo para lidiar con la situación, pero me aseguró que me contactaría tan pronto como sintiera que me necesitaba. Así que me fui a la universidad. El día después de mi partida, mi padrastro recibió una llamada de una prisión en otro estado, diciendo que era Tom quien lo llamaba. Recibió la llamada y habló con Tom. Tom comenzó a llorar de inmediato y comenzó a explicar por qué estaba allí. Aparentemente, había huido de la casa de sus abuelos a una ciudad cerca de su ciudad natal para quedarse con algunos amigos de la universidad y apostar en el casino local. Después de sufrir muchas pérdidas, cuando se quedó sin dinero, robó de una casa vacía, solo para que los propietarios lo vieran a través de su cámara de seguridad y llamaran a la policía. Tom dijo que solo recordaba el número de su papá y por eso lo estaba llamando para que lo rescatara. Mi padrastro estaba asombrado por su audacia y cortó la llamada sin darle una respuesta. Inmediatamente llamó a la policía y les informó que Tom había sido detenido por un cargo de robo y preguntó si eso significaba que podría ser juzgado por robarle a sus abuelos y a su tía también. El policía le dijo que lo verificaría y le informaría. Unas horas más tarde, mi padrastro supo que Tom fue absuelto del cargo de robo porque los propietarios se dieron cuenta de que había sido planeado por su propio hijo y retiraron el caso por temor a que su hijo fuera a prisión. Así que ahora Tom iba a juicio por robar dinero a sus abuelos y su tía. Mi padrastro tuvo la oportunidad de hablar con Tom mientras lo sacaban, y no le preguntó mucho, pero solo le hizo saber a Tom que no debería esperar nada de él y que no mantendrían contacto, al menos hasta que el juicio estuviera en marcha. Tom fue arrestado y acusado de múltiples cargos de fraude y robo. El caso rápidamente se convirtió en un punto focal en la pequeña comunidad, atrayendo atención no solo por lo que había hecho, sino por la traición del hijo de la familia. El juicio fue programado para 2 semanas después de la conversación entre Tom y mi padrastro. Los abuelos de Tom no pudieron asistir a la primera audiencia, pero mi padrastro y la tía de Tom estuvieron presentes en la sala del tribunal. El abogado presentó un caso convincente. Presentaron pruebas de documentos falsos, una copia del cheque para su tía, alegando que él había tomado el dinero. Pintaron un retrato de Tom como un individuo manipulador que se había aprovechado de la confianza de su familia para obtener beneficios personales, lo cual suena un poco duro,
pero era absolutamente cierto. En la siguiente fecha asignada, la tía de Tom y sus abuelos testificaron, afirmando que confiaban en Tom y lo ayudaron en su hora de necesidad, solo para que él los utilizara para obtener dinero. Mi papá también dio su testimonio, durante el cual lloró explicando lo que Tom había hecho con el dinero para su educación, lo que logró persuadir al jurado a su favor. La defensa argumentó que Tom no era una mala persona, sino un hombre desesperado que había tomado malas decisiones bajo una inmensa presión financiera. Presentaron una narrativa de un hombre que había caído en tiempos difíciles, sugiriendo que sus acciones, aunque incorrectas, no fueron impulsadas por malas intenciones, sino por la desesperación. El abogado de Tom enfatizó su falta de antecedentes penales, apelando al jurado para una sentencia indulgente. El juicio duró varias semanas, con testimonios de expertos financieros, testigos de carácter y analistas forenses. El jurado deliberó durante 2 días antes de regresar con un veredicto, culpable de todos los cargos. El juez, reconociendo la falta de delitos previos de Tom y las difíciles circunstancias, enfatizó la gravedad de lo que había hecho y la violación de la confianza. Tom fue condenado a 1 año de libertad condicional, y después de 1 año por buena conducta, se le pidió que pagara a su tía y abuelos, lo que en este punto podría haber llevado años. Mi padrastro tuvo la oportunidad de hablar con Tom antes de que lo llevaran a prisión. La única pregunta que le hizo a Tom fue ¿por qué? Tom respondió que se había sentido solo toda su infancia y en la escuela secundaria había desarrollado amistades con personas que estaban en ese tipo de cosas. Fue allí donde comenzaron sus hábitos y había estado usando ese dinero para mantener un estilo de vida alternativo mucho más allá de lo que su padre realmente podía proporcionarle. No tenía idea de cuando la diversión y los juegos se convirtieron en una adicción y en su afán por no perder amigos en la universidad, comenzó a gastar mucho más de lo que podía permitirse pidiendo préstamos a personas no confiables. Continuó diciendo que los préstamos se estaban volviendo mucho más elevados de lo que su padre enviaba, por lo que la única opción que le quedaba era pagar con la matrícula. Afirmó que se dio cuenta de que su fraude podría ser revelado después de que tomara el examen de ingreso. Cuando pasé el examen, pudo ver lo que podría haber sido su vida y se puso extremadamente celoso. En ese momento, usó sus conexiones para obtener informes falsos de que yo estaba enferma, lo que desencadenó el efecto dominó y los resultados estaban a la vista de todos. Mi padrastro no estaba en condiciones de decir mucho y simplemente se rió. No podía creer todo lo que había sucedido mientras estaba en la universidad y consoló a mi padrastro, quien se emocionó al contar la historia. Actualización 5, esta será la última actualización. Han pasado 6 meses desde que Tom fue sentenciado. Mi padrastro y sus padres habían cortado completamente el contacto con Tom y no lo visitaron mientras estaba allí. Su tía aún lo visitaba de vez en cuando y le enviaba dinero. Tom me escribió una carta, ya que sabía en qué universidad estaba estudiando. Fue una disculpa por todo lo que había hecho, en un intento de reavivar una relación con la única familia que le quedaba. Decidí visitarlo una vez. Parecía estar bien y se disculpó profusamente conmigo. Le dije que no había una relación entre nosotros en primer lugar, así que no debería pensar en nuestra reunión como un comienzo de algo nuevo, al menos hasta que pudiera superarlo. Él estuvo de acuerdo y decidimos tomarlo con calma en la construcción de nuestra relación. Mencionó que verme trabajar por mi futuro lo había llevado a reconsiderar sus decisiones y quería continuar sus estudios desde la prisión. Me pidió si podía enviarle algunos recursos para ello a lo largo de los años, y le dije que sí porque creo que las personas merecen una segunda oportunidad. Le conté a mi padrastro sobre esto y no estaba contento, pero dijo que no interferiría siempre que yo estuviera de acuerdo.